¿Has reflexionado alguna vez sobre los enigmas antiguos aún no revelados en los textos sagrados que conocemos? El libro de Enoc se destaca entre los escritos más misteriosos y cautivadores, persistiendo a lo largo de los milenios en el limbo de la fe y la historiografía. Este documento, ligado a Enoc, el séptimo ancestro tras Adán, congrega una serie de enigmas tanto celestiales como mundanos que han fascinado a académicos y creyentes por igual. El libro de Enoc es infrecuente en los cánones de lectura de las comunidades religiosas modernas, en gran parte debido a su omisión en el canon aceptado por la mayoría de las confesiones cristianas. No obstante, este antiguo texto relata con detalle sobre serafines rebeldes, titanes y el futuro del cosmos, ofreciendo una visión singular sobre la génesis del mal, la equidad divina y el apocalipsis. En el video de hoy te sumergirás en un estudio exhaustivo creado específicamente para ti. Se habla poco del libro de Enoc, lo que plantea una interrogante. ¿Por qué es problemático para algunos que investigues este libro? ¿Existen misterios o verdades que deberían seguir ocultos? ¿Cuál es tu percepción al respecto? En este análisis desvelarás eso y mucho más. Por ende, difunde este video con tantas personas como puedas, a través de WhatsApp, Telegram o Facebook. Desempeña tu función como creyente y fomenta el desarrollo espiritual de quienes te rodean. Su complejidad y profundidad son tales que algunos consideran este libro un añadido espiritual a las doctrinas más arraigadas de la fe. El atractivo del libro de Enoc nace de su ausencia en las narrativas predominantes de la tradición espiritual y de su impacto en los escritos que sí forman parte de la Biblia. Aunque no se incluye en el canon bíblico, fragmentos de sus enseñanzas y alusiones a Enoc aparecen en las Escrituras, destacando su importancia en tiempos antiguos. Adentrarse en el libro de Enoc, por ende, significa indagar en un episodio olvidado de la saga espiritual, uno que promete desvelar profecías y admoniciones divinas, otorgadas a nuestros predecesores desde la antigüedad. Dentro del tapiz de historias de los patriarcas de antaño, Enoc ocupa un lugar especial. Descrito en el Génesis como alguien que caminó junto a Dios, Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que fue llevado al cielo sin enfrentar la muerte. Este enigmático ancestro, bisabuelo de Noé, es presentado como un hombre de inquebrantable fe y virtud, cuya vida y ascenso al cielo han intrigado y provocado especulaciones a lo largo de los tiempos. El libro de Enoc nos brinda un vistazo a la vida y las revelaciones de este ancestro. Según este manuscrito, Enoc fue seleccionado por la divinidad para ser receptor de sabiduría celestial y profecía sobre el apocalipsis, la esencia del cosmos y el futuro de la humanidad. En sus escritos se relata cómo ángeles enseñaron a Enoc, lo guiaron a través de los cielos y le mostraron visiones que describen la batalla entre la luz y la oscuridad, el juicio divino sobre los ángeles caídos y la promesa de redención para el género humano. La figura de Enoc como receptor de estas revelaciones divinas constituye un punto crucial en el patrimonio espiritual. Su contacto directo con el ámbito divino y su ascensión al cielo lo posicionan como un mediador entre lo terrenal y lo celestial, un guardián de secretos cuidadosamente plasmados en su texto. A través de su narrativa, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia esencia espiritual, la naturaleza de nuestra relación con lo divino y el conocimiento oculto que espera ser redescubierto. La ascensión de Enoc a lo celestial va más allá de ser un simple milagro. Simboliza un viaje de iluminación y revelación. Esta vivencia de Enoc
un varón de eras pasadas cuya rectitud y fe le abrieron puertas a lo extraordinario. No solo manifiesta su pureza, sino que simboliza la exploración espiritual de la humanidad y su deseo de comprender su lugar en el vasto universo. Durante su ascenso, Enoc fue espectador de prodigios y terrores celestiales, de serafines y entidades malignas, del régimen celestial que domina sobre cielo y tierra. Se le desvelaron los secretos del cosmos, las reglas que lo gobiernan y el futuro de las almas. Mediante estas revelaciones, Enoc adquirió una comprensión profunda sobre el equilibrio divino, el bien y el mal, y el juicio definitivo sobre la creación. Este conocimiento, destinado a ser difundido entre los mortales, se tradujo en textos que retan nuestra percepción de la existencia y nuestra interpretación de lo sagrado. La ascensión de Enoc suscita interrogantes esenciales acerca de la suerte del alma y el propósito de nuestra jornada espiritual. ¿Qué realidades nos serían desveladas si lográramos ascender más allá de nuestra esfera terrenal y observar lo que reside más allá del umbral que separa lo físico de lo espiritual? La travesía de Enoc nos insta a meditar sobre nuestra relación con lo sagrado y el enigma de nuestro ser, motivándonos a indagar con humildad en los grandes misterios de nuestra existencia. Enoc no se limitó a ser un mero observador de la divinidad, sino que se convirtió en un mensajero de futuros acontecimientos cruciales. En las páginas del libro de Enoc se detallan visiones apocalípticas que describen el ocaso de los días, la retribución divina y el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y del mal. Estas profecías pintan un cuadro sombrío, pero también lleno de esperanza sobre el destino humano, uno donde triunfa la justicia y se renueva la creación. Las visiones de Enoc abarcan desde la rebelión de los ángeles caídos y la corrupción que trajeron a la tierra hasta el diluvio enviado como purificación del mundo. Sin embargo, las revelaciones de Enoc van más allá, profetizando la venida de un Redentor que traería salvación y establecería un reino de paz y rectitud. En su narrativa, el libro de Enoc ilumina los deseos y temores más profundos de la humanidad, mostrando nuestra constante lucha contra la iniquidad y nuestro perpetuo anhelo de salvación. La significancia de estas visiones apocalípticas reside en su capacidad de inspirar introspección y cambio. A través de las enseñanzas de Enoc, confrontamos la realidad de nuestra mortalidad y la inevitabilidad de la justicia divina. Estas profecías nos motivan a examinar nuestra vida, reconsiderar nuestras acciones y su impacto tanto en nosotros mismos como en los demás. Nos recuerdan que, a pesar de las sombras que puedan prevalecer, siempre existe esperanza en la renovación y redención. El libro de Enoc emerge como una obra enigmática, integrada por diversas secciones que juntas conforman un conjunto único de escrituras religiosas y reflexiones filosóficas. Su estructura diversa nos invita a adentrarnos en un amplio espectro del saber y la sabiduría antigua, desde la transgresión de los ángeles guardianes y su influencia en la humanidad, hasta análisis detallados del universo y los destinos eternos del alma. La organización del texto en segmentos como el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las visiones celestiales, el libro de los sueños y la epístola de Enoc actúa como una brújula que guía al lector a través de las distintas enseñanzas y visiones reveladas a Enoc. Cada fragmento del libro de Enoc nos introduce en diferentes doctrinas y sistemas de creencias ancestrales. Por una parte, el libro de los vigilantes relata la historia de los ángeles que descendieron a la tierra y su interacción con los human, capturando la atención y preocupación de los lectores a través de los tiempos.
Por otra parte, el libro de las parábolas ofrece visiones escatológicas y mesiánicas, que anticipan la llegada de un Salvador que dictaminará sobre justos e injustos, resonando con las tradiciones tanto cristianas como judías. La trascendencia del libro de Enoc trasciende las narrativas que expone, así como su impacto significativo en la teología, la cosmología y la escatología. Descifrando su complejidad, los estudiosos han seguido la evolución de diversas ideas espirituales y filosóficas a través del tiempo. Para el lector contemporáneo, comprender la estructura y finalidad de cada parte del libro de Enoc representa un reto, pero también una invitación a sumergirse en el pensamiento antiguo y explorar cómo estas narraciones milenarias siguen resonando con nuestras indagaciones espirituales y dilemas existenciales. La narrativa de los ángeles rebeldes, uno de los relatos más intrigantes del libro de Enoc, cuenta cómo ciertos ángeles, denominados los vigilantes, transgredieron la divina ley al descender a la tierra. Estas figuras celestiales, lideradas por Azazel y Semjasa, se enamoraron de las mujeres humanas, cruzando un límite vedado y dando origen a una estirpe de gigantes llamados Nefilim. Esta transgresión resultó en una corrupción sin precedentes sobre la tierra, alterando el destino humano y acarreando la sanción divina. La historia de los ángeles transgresores no solo profundiza en las temáticas del pecado y la rebeldía, sino que también examina la intrincada relación entre lo celestial y lo terrenal, el deseo y las repercusiones de elegir libremente. Al revelar conocimientos vedados a los humanos, como la artesanía de armas y los secretos de la hechicería, los vigilantes precipitaron un periodo de conflicto y declive espiritual. Esta narración, rica en alegorías y lecciones éticas, enfatiza que el poder y el saber, sin la prudencia y orientación divinas, pueden conducir al caos. El juicio impuesto a los ángeles rebeldes y a los Nefilim, confinados y lanzados a abismos subterráneos hasta el día del juicio, resalta en los textos apocalípticos y místicos. Esta parte del libro de Enoc no solo ha modelado el pensamiento cristiano y judío respecto a los seres celestiales y demoníacos, sino que también ha inspirado a artistas y escritores, generando un sinfín de obras culturales. El relato de la rebelión angélica sirve como recordatorio vigoroso de la volatilidad de la divinidad y el perpetuo conflicto entre la claridad y la penumbra. Los Nefilim, fruto de la unión de los ángeles caídos con mujeres humanas, son descritos en el libro de Enoc como entidades de extraordinaria estatura y fuerza, cuya presencia intensificó la corrupción y el desorden en la tierra. Estos seres, voraces y brutales, agotaban los recursos humanos, obligando a estos últimos a cometer actos contrarios a la naturaleza para mantenerlos. La emergencia de los Nefilim advierte sobre las funestas consecuencias de transgredir los límites establecidos por lo natural y lo divino, resaltando los riesgos de mezclas antinaturales y excesos. La devastación provocada por los Nefilim y la consiguiente intervención divina, el diluvio, actúa como un mecanismo de limpieza, una estrategia para restaurar la creación mancillada y restablecer el orden. Este episodio va más allá de mostrar el castigo y la misericordia divina, invitándonos a ponderar nuestra responsabilidad moral frente a la creación y la preservación del equilibrio cósmico. A través del relato de los Nefilim, el libro de Enoc nos motiva a considerar las implicaciones morales de nuestras decisiones y su impacto en el mundo que nos rodea. La suerte de los Nefilim y su eventual destrucción han capturado la imaginación y provocado reflexión entre los hombres a través de las eras.
Esta sección del libro de Enoc nos enfrenta a la idea de un castigo divino dirigido no solo hacia seres humanos, sino hacia entidades celestiales y sus descendencias. La saga de los Nefilim, repleta de enseñanzas sobre la virtud, el vicio y el camino hacia la redención, sigue siendo relevante, ofreciéndonos lecciones vitales sobre la humildad, la justicia y la importancia de vivir en armonía con los principios divinos y naturales. El diluvio, como se describe en el libro de Enoc, no se ve solo como una catástrofe, sino como una purificación deliberada, una medida divina para erradicar el mal que los Nefilim y los ángeles insurrectos habían diseminado. Esta narración encuentra ecos en mitos de diversas culturas, pero en el contexto de Enoc se presenta como la respuesta directa al exceso de maldad que había saturado el mundo, tanto metafóricamente como en realidad. La ejecución del diluvio refleja el lamento divino frente a la corrupción de la pureza originaria, marcando un instante definitorio para reiterar el compromiso celestial con el orden y la rectitud. Noé, descendiente lineal de Enoc, se destaca como el salvador en este panorama desolador. Seleccionado por su honradez, Noé y su arca se convierten en el emblema de la posibilidad de renovación y la expectativa de salvación. Su narrativa dentro del libro de Enoc resalta el valor de la devoción y la confianza como pilares para preservar la justicia celestial. Siguiendo el modelo de Noé, se nos motiva a comprender que, aun en épocas de gran adversidad, la humanidad puede ser merecedora de la misericordia divina, desempeñando roles de guardianes de la naturaleza y faros de luz en la oscuridad. El diluvio emerge como una instancia de regeneración, no solo para los seres humanos, sino también como la reafirmación de la promesa divina hacia ellos. Al borrar las señales de deterioro y empezar a fresh, se crea un nuevo pacto, simbolizado por el arco iris, que garantiza que la humanidad no enfrentará de nuevo la aniquilación por las aguas. Este gesto de clemencia y salvamento es fundamental en el discurso del libro de Enoc, delineando un escenario donde la bondad puede germinar después de purgar la maldad. Por lo tanto, la historia del diluvio no actúa únicamente como una advertencia sobre el castigo divino, sino también como relato de renacimiento y optimismo. En el libro de Enoc, el cosmos es detallado con una riqueza y claridad extraordinarias, ofreciendo una visión que entrelaza la astronomía, la astrología y la teología de manera innovadora. A través de sus descripciones celestes, Enoc nos entrega una explicación sobre los movimientos estelares, los cambios estacionales y las órbitas de la Luna y el Sol, presentando un universo dirigido por una armonía divina y meticulosa. Este conocimiento, impartido a Enoc durante su viaje celestial, sugiere una percepción del universo que desafía nuestra comprensión moderna del conocimiento ancestral. Las representaciones del firmamento y los cuerpos celestes en el libro de Enoc no solo pretenden maravillarnos con su complejidad y belleza, sino que también sirven a un fin espiritual y moral. Los astros son vistos como manifestaciones divinas, medios por los cuales Dios transmite su voluntad a los humanos. Esta cosmovisión integra la contemplación del cielo con la reflexión sobre el significado y la dirección en la vida terrenal, ofreciendo a los lectores una guía de cómo vivir en consonancia con las leyes divinas y naturales. La influencia de estos conceptos astronómicos y astrológicos va más allá del libro, permeando otras tradiciones espirituales y filosóficas. La concepción de que el cosmos refleja una estructura superior y que los fenómenos celestes tienen un impacto en los sucesos terrenales ha inspirado a generaciones a buscar respuestas en el cielo.
Mediante su análisis del universo, el libro de Enoc nos alienta a meditar sobre la conexión entre el firmamento y nuestra realidad, incentivándonos a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del inmenso cosmos. Dentro de la rica trama de narrativas y visiones que compone el libro de Enoc, los pronósticos sobre la venida de un Redentor resaltan significativamente. Estas profecías presagian un futuro de optimismo, la esperanza de un tiempo en el cual se restituirá la armonía divina y la humanidad será redimida. Enoc refiere a el ungido o el Hijo del Hombre, entidades salvadoras que impartirán juicio a serafines y mortales por igual, señalando el comienzo de un período de paz y equidad sin precedentes. Esta perspectiva cobra especial importancia al crear un vínculo con las expectativas mesiánicas de otras tradiciones espirituales, evidenciando la influencia continua del libro de Enoc en la evolución del pensamiento religioso. La caracterización del Salvador en el libro de Enoc no solo presagia la salvación y la sentencia última, sino que también dibuja un esquema detallado de su esencia sacra y su destino inexorable en el diseño universal. Por medio de esta entidad se nos recuerda la omnipotencia y la omnisciencia divinas, junto con su firme propósito de redimir a la humanidad. Estas anticipaciones mesiánicas incitan a la meditación sobre el bien y el mal, la voluntad libre y el dominio divino, exhortándonos a ponderar nuestra posición y misión en el vasto esquema cósmico. La expectativa de un Redentor que reinstaurará la armonía y la justicia ejerce un impacto significativo en el ánimo colectivo. Provoca un estado de espera y preparación entre los fieles, impulsándolos a adoptar un modo de vida conforme a los edictos y preceptos sagrados. Así, la promesa de un Salvador en el libro de Enoc no solo constituye una visión de aliento futuro, sino también una convocatoria al empeño actual, motivando a las personas a perseguir la justicia, la clemencia y la modestia en su cotidianidad. Esta porción del libro de Enoc, plena de alegorías y vaticinios, subraya la riqueza y profundidad de sus instrucciones. Mediante las profecías del Salvador, el escrito forja un lazo sólido entre el destino sacro y el deber terrenal, entre el ideal celeste y la existencia material. Al hacerlo, el libro de Enoc no solo enriquece el patrimonio espiritual humano, sino que también nos incita a contemplar nuestro rol en la forja de un orbe más equitativo y misericordioso. A pesar de no figurar en el canon bíblico de numerosas corrientes espirituales, el libro de Enoc conserva vínculos impresionantes y profundos con la Biblia, evidenciados a través de referencias y motivos comunes. Estas vinculaciones con las Escrituras no solo subrayan el significado histórico y espiritual del manuscrito, sino que también insinúan una interacción mutua entre los escritos de Enoc y los textos que constituyen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita explícitamente al libro de Enoc, validando sus visiones apocalípticas y su condena del pecado, lo que indica que los primeros cristianos estaban familiarizados con él y le otorgaban cierta autoridad. Las profecías mesiánicas y las representaciones apocalípticas en el libro de Enoc encuentran eco en las profecías del Antiguo Testamento y en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Estos paralelismos revelan un fundamento común en las enseñanzas escatológicas y una visión compartida sobre el destino final de la humanidad y el escrutinio divino.
La narrativa sobre los ángeles caídos y los Nefilim en el libro de Enoc se sumerge más profundamente en historias contenidas en los primeros capítulos del Génesis, ofreciendo una interpretación más detallada de eventos que la Biblia menciona brevemente. La presencia del libro de Enoc en la literatura y las tradiciones judías, así como su inclusión en la Biblia etíope, resalta su significado y relevancia en diversas comunidades de fe a lo largo de la historia. A través de estas conexiones bíblicas, se demuestra cómo el libro de Enoc enriquece un diálogo más amplio sobre la fe, la moral y el destino cósmico, ampliando nuestra comprensión de las tradiciones espirituales que han moldeado la humanidad. La presencia del libro de Enoc en el Nuevo Testamento es clara, tanto por referencias directas en textos como la Epístola de Judas, como por su similitud temática y conceptual en varios pasajes. Este intercambio textual evidencia el respeto y conocimiento del libro de Enoc entre los primeros cristianos, quienes veían en sus profecías y enseñanzas ecos de los mensajes de Jesús y los apóstoles. El relato del juicio final, el concepto del Hijo del Hombre y la idea de un conflicto celestial entre fuerzas espirituales del bien y del mal son ejemplos de la influencia duradera de Enoc en la teología cristiana. Igualmente, las descripciones de Enoc sobre los ángeles y su jerarquía han enriquecido el estudio de la angelología cristiana, proporcionando un marco para entender el papel de estas entidades en el plan divino. Los detallados relatos sobre los ángeles caídos y su impacto en la humanidad han informado los debates teológicos sobre el pecado, la redención y la naturaleza del mal. La inclusión de estos temas en el Nuevo Testamento ilustra cómo los escritos enoquianos sirvieron de inspiración y reflexión para los autores bíblicos. El reconocimiento de la importancia del libro de Enoc dentro del contexto del Nuevo Testamento nos insta a valorar la riqueza y diversidad de los escritos que contribuyeron al desarrollo de las primeras concepciones cristianas. Explorar estas relaciones nos ofrece una visión de un entorno espiritual complejo y variado, en el que se entrecruzan las tradiciones judías, cristianas y otras corrientes de pensamiento antiguo, ofreciendo una visión más rica y matizada de la espiritualidad. La ausencia del libro de Enoc en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas occidentales ha provocado debates y especulaciones a lo largo del tiempo. Mientras que en algunas comunidades cristianas, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, se le considera parte integral de su canon bíblico, en otras tradiciones religiosas, el libro de Enoc ha sido clasificado como apócrifo, es decir, un texto que, a pesar de ser valorado por su antigüedad y significado espiritual, no ha sido admitido en el conjunto canónico de escrituras sagradas. La no inclusión del libro de Enoc en el canon bíblico se debió a varias causas, incluyendo controversias sobre su legitimidad, coherencia teológica y su concordancia con el compendio global de las Escrituras. Una razón fundamental para su no inclusión fue la sospecha de que el escrito no fue elaborado por Enoc mismo, ya que la fecha de su redacción, estimada por estudiosos entre el siglo III y el Pindus de Cristo, se sitúa mucho tiempo después de la existencia de Enoc, de acuerdo con la cronología bíblica. Igualmente, ciertos relatos y temas abordados en el libro de Enoc, particularmente los concernientes a los ángeles rebeldes y los Nefilim, fueron vistos como controvertidos o excesivamente divergentes de la teología presente en otros textos reconocidos como canónicos. No obstante, el aporte del libro de Enoc al desarrollo del pensamiento religioso tanto judío como cristiano es indiscutible, y su contenido narrativo y profético continúa seduciendo a lectores y académicos.
la atracción por su interpretación del universo, el carácter de los ángeles y demonios, y sus visiones del fin de los tiempos, denota un interés persistente por indagar en los aspectos más esotéricos y profundos de la creencia religiosa. El proceso de selección de textos para el canon bíblico refleja no solo discusiones doctrinales, sino también la transformación de las comunidades creyentes y sus comprensiones de la revelación divina a través de la historia. El debate entre los escritos apócrifos y canónicos resalta la relevancia de adoptar una actitud abierta y inquisitiva hacia el estudio de las tradiciones espirituales milenarias. Aunque el libro de Enoc no forme parte de la Biblia de numerosas confesiones, su análisis proporciona una perspectiva invaluable sobre las convicciones, esperanzas y temores de comunidades de fe ancestrales, recordándonos que el camino hacia el conocimiento espiritual es tan variado y complejo como la propia humanidad. La autenticidad del libro de Enoc ha sido motivo de discusión y disenso entre intelectuales y clérigos desde su redescubrimiento en la era moderna. Algunos sostienen que sus narrativas, repletas de historias sobre ángeles desviados, seres gigantescos y profecías apocalípticas, plantean interrogantes sobre su relevancia histórica y espiritual. Sin embargo, es esta misma densidad de relatos y alegorías la que ha fascinado a generaciones enteras, brindando oportunidades para indagar en asuntos como la ética, la justicia celestial y el destino humano. La controversia en torno a su autenticidad no radica solo en si Enoc fue el verdadero autor o si los eventos descritos realmente sucedieron, sino en la pertinencia y el mensaje espiritual del texto. Para algunos es meramente una obra de ficción o mitológica, mientras que para otros constituye un reservorio de sabiduría oculta y revelación divina. Este debate resalta los conflictos más amplios en el ámbito de la religiosidad y la espiritualidad sobre la interpretación de textos sagrados, el significado de las revelaciones y la búsqueda de verdaderas certezas, independientemente de su historicidad. El impacto del libro de Enoc en la cultura religiosa y general es innegable. Influye más allá de las barreras doctrinales, estimulando el arte, la literatura y el pensamiento teológico. El cuestionamiento sobre su autenticidad incita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe, la percepción espiritual y la capacidad humana de valorar lo divino frente a lo enigmático. Las descripciones apocalípticas presentadas en el libro de Enoc, extensas y detalladas, relatan desastres, juicios divinos y el establecimiento de un orden recto. Estos relatos no solo reflejan los temores y esperanzas de la humanidad ante el apocalipsis, sino que también ofrecen una perspectiva de consuelo y salvación para los justos. La yuxtaposición de juicio y misericordia encarna preceptos fundamentales de la enseñanza judeocristiana, destacando la justicia divina y la posibilidad de redención, aún en los periodos más sombríos. Enoc, como vidente y mensajero, entrega estas visiones no como meras predicciones, sino como llamados al cambio y la transformación espiritual. Por lo tanto, la narrativa apocalíptica del libro de Enoc sirve como recordatorio del control divino sobre el universo y la historia humana, evidenciando su constante preocupación por el bienestar de la creación. A través de sus visiones, se nos motiva a reflexionar sobre nuestra esencia, nuestras elecciones y nuestro camino espiritual dentro de la inmensidad del tiempo y la eternidad. Estas profecías acerca del destino final también resaltan el valor de la esperanza y el optimismo ante las adversidades. Prometiendo una nueva era de liberación y renovación, el libro de Enoc alienta a los fieles a mantenerse firmes en su creencia,
a pesar de las pruebas y obstáculos que puedan surgir. Este tema de inspiración y renacimiento es clave para la influencia perdurable del libro de Enoc como texto espiritual, ofreciendo luz en tiempos de oscuridad y guiando a los creyentes hacia un futuro lleno de esperanza bajo la protección de lo divino. El episodio de los ángeles caídos en el libro de Enoc no solo se enfoca en su rebelión y castigo, sino también en los conocimientos prohibidos que transmitieron a los seres humanos. Estos serafines, comandados por entidades como Azazel, divulgaron a los mortales técnicas y saberes que abarcaban desde la forja de armamento y la confección de talismanes hasta la cosmética y el empleo de vegetales para fines ocultos. Aunque tales conocimientos pudieron haber sido considerados inicialmente como regalos, acabaron propiciando más violencia, decadencia y distanciamiento de lo sacro. El legado de esta sabiduría vetada ilustra un tema común en diversas tradiciones espirituales y mitos: la noción de que hay saberes que están más allá del ámbito humano por motivos justificados, y que su adquisición acarrea repercusiones significativas. La exposición sobre estos saberes restringidos y su influencia en la civilización humana incita a reflexionar sobre la esencia del conocimiento, la moralidad y el deber. ¿Es beneficioso todo saber por naturaleza o existen ciertos tipos de conocimiento que inherentemente poseen la capacidad de causar perjuicio? En el libro de Enoc, la conclusión parece sugerir que, en ausencia de discernimiento y orientación divinos, el saber puede desviar a la humanidad hacia senderos nefastos. Este enfoque no solo resalta la preocupación por la integridad moral y espiritual de las personas, sino también por la armonía y el orden del cosmos creado. El relato sobre los ángeles renegados y los saberes vedados se convierte igualmente en una reflexión acerca del pecado de arrogancia y el afán por el dominio. Al impartir a los humanos estas enseñanzas vetadas, los ángeles renegados no solo transgredieron las directrices divinas, sino que intentaron usurpar el lugar de Dios como proveedores de sabiduría y conformadores del destino de la humanidad. Este gesto de presunción se encuentra reflejado en otras narrativas de desobediencia y destierro, como el relato bíblico de Adán y Eva en el paraíso. En última instancia, tanto en el libro de Enoc como en estos relatos adicionales, la obtención de sabiduría proscrita lleva a resultados nefastos, afectando no solo a quienes la persiguen, sino también al conjunto del mundo. El libro de Enoc, con su intrincada combinación de mito, historia y teología, sigue cautivando e inspirando a audiencias modernas, ofreciendo una perspectiva sobre las complejidades del pensamiento ancestral y sus consideraciones sobre la condición humana, el saber y la divinidad. Mediante sus narrativas sobre ángeles renegados y conocimientos vetados, nos invita a considerar nuestras propias indagaciones por entendimiento y poder y las obligaciones inherentes a estos. Los vigilantes, un grupo distinguido de ángeles, tomaron la decisión de transgredir los mandamientos divinos al bajar a la tierra para relacionarse con los humanos. Esta rebelión, en clara oposición a los decretos celestiales, no solo alteró el rumbo de la humanidad, sino que también trajo consigo conocimientos y prácticas prohibidas. La instrucción en campos como la beligerancia, la alquimia y la siderurgia por estos seres celestiales inauguró un período de decadencia espiritual y degradación ética en el mundo, demostrando los peligros de acceder prematuramente a ciertas áreas del saber que una sociedad no está capacitada para gestionar de forma responsable. La condena divina hacia los vigilantes subraya la severidad de su transgresión.
estar confinados y desterrados a los abismos terrenales hasta el día del juicio final, se interpreta no solo como castigo a sus acciones, sino como un serio aviso de la necesidad de cumplir con los mandatos divinos. Este castigo resalta la idea de que todo acto tiene sus consecuencias y que el quebrantamiento de los límites dictados por lo divino conduce invariablemente a sanciones. A través del episodio de los vigilantes, el libro de Enoc nos invita a considerar los límites éticos del saber y la autoridad. El anhelo y la búsqueda de progreso son inherentes a la naturaleza humana, pero cuando se emprenden sin tener en cuenta las consideraciones morales o espirituales, pueden desencadenar devastación y ruina. Este relato proporciona una enseñanza perdurable sobre el peso de la responsabilidad que conlleva cualquier tipo de poder o conocimiento, animándonos a comprender que el auténtico discernimiento se encuentra en honrar y apreciar los límites que nos orientan hacia el beneficio colectivo. Los Nefilim, descendientes de la unión entre los ángeles infractores y mujeres terrenales, emergen en el libro de Enoc como entidades de gran poder y vileza, cuya llegada marca el inicio de un periodo de agresión sin igual. La aparición de estos colosos representa las consecuencias directas de sobrepasar las barreras divinas y naturales, personificando los perjuicios físicos y espirituales derivados de la rebeldía. La existencia de los Nefilim en el planeta acelera la declinación moral y espiritual de la humanidad, arrastrándola hacia un abismo de corrupción y beligerancia que demanda la intervención celestial. La influencia de los Nefilim en la sociedad resalta la relación esencial entre la moralidad y la estructura social. Al introducir doctrinas y conocimientos perniciosos, estos seres no solo perturban la armonía del orden establecido, sino que también alteran la evolución natural del ser humano. Esta época de sombras y declive ilustra cómo la inserción de factores disruptivos en la sociedad puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando estos elementos contravienen principios éticos y espirituales esenciales. La historia de los Nefilim en el libro de Enoc actúa como una alegoría sobre las secuelas del pecado y la transgresión, sirviendo como una advertencia enérgica contra los peligros de alejarse de las directrices divinas. A través de este relato, se nos recuerda que el equilibrio entre el avance y la ética es crucial para el bienestar de la humanidad. La eliminación final de los Nefilim mediante el diluvio representa una purificación necesaria, un reinicio destinado a restaurar el orden y ofrecer una nueva oportunidad para la humanidad, enfatizando la misericordia y la esperanza en medio del juicio. La figura de Noé emerge de la narrativa del libro de Enoc como un símbolo de fe, obediencia y redención. Elegido por su rectitud en medio de una generación corrompida, Noé representa la posibilidad de un nuevo comienzo para la humanidad. Su construcción del arca, bajo la guía divina, no es solo un acto de supervivencia, sino también una afirmación de fe en las promesas de Dios. Mediante la figura de Noé, se ilustra que aún en las épocas más sombrías, con el mal aparentemente insuperable, persiste la posibilidad de redención para aquellos que se mantienen leales y acatan los preceptos celestiales. El diluvio se revela como una medida de purga, un instrumento por el cual se expurga la iniquidad introducida por los Nefilim y los serafines desviados. En este marco, el arca representa el beneplácito salvífico de lo divino, un asilo ante la devastación que impera. La continuación de Noé y su estirpe simboliza el amanecer de una nueva etapa para el ser humano, una ventana para edificar de nuevo la sociedad basada en pilares de equidad,
benevolencia y reverencia hacia lo sacro. El relato de Noé destaca que el refugio es posible, incluso en las condiciones más adversas, y que la perseverancia y la creencia son clave para obtener la gracia divina. La historia de Noé y su arca, llena de simbolismo y lecciones, enfatiza la responsabilidad humana hacia la naturaleza y su creador. Nos revela que nuestras decisiones repercuten, afectándonos a nosotros y a nuestro entorno, y subraya la necesidad de vivir conforme a los mandatos divinos para garantizar el bienestar humano y el equilibrio del planeta. Por tanto, el episodio de Noé va más allá de ser una simple narrativa de rescate y supervivencia. Sirve como una invitación a reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino y nuestra función como protectores del medio ambiente. El enfrentamiento entre entidades celestiales y desafiantes, narrado en el libro de Enoc, simboliza la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal. Un conflicto que trasciende los límites celestiales para afectar la realidad terrenal. Este enfrentamiento no solo evidencia la existencia de entidades espirituales fuera de nuestro alcance, sino que también espeja el combate personal que cada uno libra entre impulsos benévolos y egoístas. Esta historia nos recuerda la relevancia de nuestros actos y decisiones dentro del gran esquema de lo moral, y la capacidad que poseemos para influir en nuestro destino hacia el bien o el mal con cada elección diaria. La caracterización de los ángeles como custodios de la misión divina y los demonios como elementos perturbadores de la humanidad destaca la necesidad de orientación y salvaguarda divinas en nuestro caminar. Comprender esta dinámica espiritual nos motiva a intensificar nuestra relación con lo sagrado, reconociendo que no nos enfrentamos solos a las dificultades. La presencia angelical, como entes luminosos y defensores de los seres humanos, nos proporciona consuelo al asegurarnos que prevalecerá la bondad, siempre que seamos leales y receptivos a la orientación espiritual. Este relato nos estimula a considerar la resonancia de nuestras acciones en la esfera espiritual. Cada decisión, dirigida hacia el bien o hacia el mal, tiene eco en el ámbito celestial, alimentando la constante batalla entre la luz y las sombras. En suma, la incesante contienda entre ángeles y demonios va más allá de ser una disputa exterior, representando nuestra lucha interna por mantener la integridad, el amor y la autenticidad. Nos exhorta a actuar deliberadamente buscando lo que es justo y provechoso, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo que nos rodea. Dentro del libro de Enoc, el libro de las parábolas destaca por sus profundas revelaciones mesiánicas, presagiando la llegada de un Salvador que establecerá la equidad y la paz. Este tramo, lleno de metáforas y significados profundos, vislumbra un porvenir esperanzador donde dominarán la honradez y la fidelidad frente a la falsedad y la iniquidad. Las referencias al Hijo del Hombre, como figura central de estas profecías mesiánicas, crean un vínculo importante con las descripciones neotestamentarias de Jesucristo, sugiriendo una influencia significativa del pensamiento enoquiano en los primeros desarrollos doctrinales del cristianismo. Las parábolas de Enoc no solo hablan de la venida de un Mesías, sino también del juicio divino que acompañará su llegada. Este juicio no se limitará a la humanidad, sino que también abarcará a los ángeles caídos, ofreciendo finalmente justicia para los actos de desobediencia y rebelión cometidos contra el orden divino. Este aspecto de las enseñanzas mesiánicas resalta la universalidad del juicio y la redención, aspectos que tocan todas las esferas de la creación y todos los seres que la habitan. El libro de las parábolas, por tanto, nos llama a la reflexión y la esperanza,
alentándonos a vivir de manera justa y piadosa en anticipación de este reino mesiánico prometido. Nos recuerda que, más allá de las tribulaciones presentes, existe un plan divino de salvación y restauración, donde el amor y la justicia finalmente triunfarán. Esta visión mesiánica actúa como un faro de luz para los fieles, ofreciendo consuelo y motivación para perseverar en el camino hacia la rectitud. El libro de Enoc trata con profundidad el asunto de la equidad divina, especialmente en relación con el destino de gobernantes y personas de gran influencia. A través de sus profecías, Enoc descubre que aquellos que han abusado de su poder, subyugando a los más frágiles y descartando la justicia, serán sometidos al juicio y castigo divinos. Este concepto sirve de advertencia firme de que la posición o influencia en la tierra no ofrece inmunidad contra el escrutinio de Dios. Eventualmente, cada persona, sin importar su estatus o fortuna, será evaluada bajo la mirada de lo divino, considerando sus actos y su fidelidad a los valores éticos. Este segmento destaca la importancia fundamental de la equidad social y la responsabilidad de quienes detentan el poder para liderar con compasión y equidad. Al señalar el escrutinio divino sobre aquellos que ejercen la opresión, el libro de Enoc nos incita a examinar nuestra esencia y la manera en que interactuamos con los demás, recordándonos que las decisiones que tomamos repercuten tanto en el presente como en el futuro. La promesa de equidad divina brinda aliento a los subyugados y actúa como un aviso para los déspotas, resaltando el imperativo de proceder con honestidad y perseguir la justicia en todas nuestras interacciones. Este énfasis en la rectitud y la evaluación divina eco en las Sagradas Escrituras y es vital para múltiples tradiciones espirituales, subrayando el valor intrínseco de cada individuo y el deber de tratar a todos con dignidad y respeto. Al reflexionar sobre el porvenir de gobernantes y personas de poder, se nos motiva a buscar un mundo más equitativo y benevolente, donde las acciones estén motivadas por la benevolencia y la rectitud, y donde reine la concordia por encima de la discordia y el enfrentamiento. En el núcleo del libro de Enoc se halla la expectativa de una época mesiánica, representada en la figura misteriosa del Hijo del Hombre. Este personaje se presenta como la encarnación de la justicia celestial, una autoridad que impartirá castigo a los transgresores y brindará rescate a los virtuosos. Mediante las profecías de Enoc se nos muestra un panorama de esperanza y renacimiento, en el cual la maldad es superada y el equilibrio es reestablecido. Esta profecía no solo es coherente con las esperanzas mesiánicas del judaísmo, sino que también presagia aspectos fundamentales del cristianismo, destacando la profunda conexión entre estas tradiciones religiosas. La caracterización del Hijo del Hombre como un vínculo entre lo divino y lo humano evidencia una comprensión profunda de la necesidad de guía y protección en el universo. Su papel excede el de un mero adversario de la iniquidad, emergiendo también como un mentor que dirige a la humanidad hacia un futuro prometedor. Esta dualidad encapsula la esencia de lo que muchas tradiciones consideran la misión mesiánica: liberar al mundo del sufrimiento y conducirlo hacia un periodo de tranquilidad y justicia. La proyección de una era mesiánica en el libro de Enoc anima a los creyentes a mirar más allá de las adversidades presentes hacia un futuro lleno de posibilidades redentoras. Nos recuerda que, a pesar de las épocas de oscuridad que puedan prevalecer en ciertos momentos de la historia, persiste una luz de esperanza que augura restauración y justicia. En resumen, estas revelaciones fortalecen la fe en el poder y la misericordia divina, alentando a los devotos a vivir rectamente en anticipación de la era mesiánica venidera. El libro de Enoc contempla visiones de una transformación cósmica,
en la que los cielos y la tierra son transfigurados en un reino de esplendor y magnificencia, libre de pecado y dolor. Esta visión del reino renovado no solo representa la reinstauración del orden original, sino también su elevación a un estado de gloria divina. En este dominio transformado se restablece plenamente la comunión entre la creación y el Creador, ilustrando el ideal de una existencia dominada por la justicia, la paz y el amor supremos sobre todas las cosas. La anticipación de un universo regenerado donde impera la virtud absoluta establece un contraste impactante con los relatos de degeneración y decadencia que se extienden por el libro de Enoc. Actúa como un recordatorio de que la intención divina trasciende la condena y el aniquilamiento, abarcando la redención y el rejuvenecimiento de todo el cosmos. Este horizonte esperanzador sirve como un catalizador, motivando a los fieles a sincronizar sus existencias con los preceptos divinos que fundamentarán este nuevo orden. Esta proyección de un reino venidero también subraya el carácter inclusivo de la redención, asegurando un lugar para todos los que se decantan por la senda de la integridad. Al proponer un futuro exento de división y aflicción, el libro de Enoc se convierte en una fuente de aliento y esperanza, instando a los lectores a mantener su fe y sus esfuerzos por adherirse a los ideales espirituales. La promesa de un nuevo amanecer es, fundamentalmente, una convocatoria a contribuir en la edificación de un mundo más digno, a partir de las decisiones y acciones que emprendemos diariamente. Uno de los elementos más cautivadores del libro de Enoc son las descripciones de sus expediciones celestes, donde se le transporta al firmamento para contemplar las grandezas y enigmas del cosmos. Estas revelaciones astronómicas no solo proveen un panorama detallado sobre la cosmología de la antigüedad, sino también una meditación sobre el posicionamiento humano en el vasto diseño cósmico. Durante estos viajes, a Enoc se le revelan las dinámicas del cielo, las normas que sustentan el cosmos y la esencia espiritual que lo infunde. Estas revelaciones refuerzan la convicción de un universo estructurado y equilibrado, en el que cada componente tiene un rol y un lugar específicos, reflejando el ingenio y grandeza del Creador. El propósito de estos viajes estelares va más allá del simple interés astronómico. Representan una indagación por la conexión y entendimiento de lo sagrado. Mediante sus aventuras, Enoc se convierte en un puente entre lo celestial y lo terrenal, diseminando entre los humanos las verdades que le fueron desveladas. Este flujo de sabiduría divina enfatiza la importancia de la revelación sagrada en la guía de la existencia humana y en el cultivo de un vínculo más íntimo con el Creador. Las odiseas celestiales de Enoc nos recuerdan nuestra parte en un diseño más amplio y glorioso, invitándonos a maravillarnos ante el cosmos y a reconocer nuestro espacio dentro de este orden celestial. Los periplos celestiales de Enoc subrayan que el auténtico conocimiento surge de la observación y reflexión sobre nuestro alrededor, tanto material como espiritual. Al explorar los misterios del universo, se nos insta a meditar sobre cuestiones esenciales relativas a nuestro ser, propósito y conexión con lo divino. Estas expediciones astronómicas, repletas de profundidad y reflexión, no solo expanden nuestra comprensión del cosmos, sino que también intensifican nuestra valoración por la compleja y hermosa disposición de la creación, motivándonos a alinearnos con los principios eternos que lo rigen. En el libro de Enoc, las visiones oníricas se destacan al ofrecer miradas sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad. Estas revelaciones, imbuidas de simbolismo y augurios divinos, esbozan los designios celestiales para el mundo y sus habitantes.
A través de sus sueños, Enoc atestigua momentos cruciales desde la creación hasta el diluvio, así como profecías sobre el destino humano y el juicio divino. Estos relatos no solo consolidan a Enoc como portavoz y vidente, sino que también presentan una visión del tiempo como una secuencia interconectada, donde los eventos pasados resuenan en el presente y configuran el futuro. La naturaleza de los sueños proféticos en el libro de Enoc también ilumina la fe en la revelación como medio para desentrañar el plan divino. Interpretando estos sueños, Enoc actúa como un enlace entre lo sagrado y los humanos, transmitiendo advertencias, promesas y orientaciones hacia la rectitud. Este elemento narrativo invita a la reflexión sobre la relevancia de atender las señales y mensajes revelados, tanto en sueños como en la vigilia, como vía para adquirir guía y sabiduría en nuestro caminar. Los sueños proféticos de Enoc nos exhortan a ponderar nuestra propia interacción con el tiempo, la historia y el destino. Nos recuerdan que, aunque el futuro sea incierto, el aprendizaje de las lecciones del pasado y una existencia consciente en el presente pueden influir positivamente en nuestro camino colectivo. Estas historias oníricas nos hacen conscientes de que la trama de la humanidad es tejida por nuestras elecciones individuales y colectivas, resaltando el papel de cada uno en la creación de un futuro que refleje nuestros valores y esperanzas más elevados. La carta de Enoc se presenta como una comunicación emotiva y trascendental, que cruza las barreras del tiempo para resonar con todas las generaciones venideras, portando mensajes de advertencia y vislumbres de esperanza. En este fragmento del libro de Enoc, el antepasado comparte las revelaciones celestiales recibidas, resaltando la vitalidad de llevar una vida virtuosa en anticipación al escrutinio divino. Mediante sus palabras, Enoc pretende incitar una conciencia ética en su progenie, alertándoles sobre las repercusiones del vicio y la infracción, pero también ofreciendo la posibilidad de salvación y redención para aquellos que escogen el sendero del bien. La combinación de advertencias y promesas es esencial en su discurso. Por un lado, pinta un panorama sombrío de las consecuencias de desviarse de los mandatos celestiales, mostrando los riesgos de menospreciar las normas morales y espirituales que gobiernan el universo. Por otro, brinda una perspectiva alentadora y reconfortante, asegurando a sus lectores que, a pesar de los retos y las adversidades, la clemencia divina es perpetua y la redención es accesible para todos aquellos que genuinamente buscan el perdón y la renovación espiritual. Esta misiva actúa no solo como un legado personal de Enoc, sino también como una instrucción espiritual para la humanidad, instando a cada uno a ponderar sobre sus acciones y su vínculo con lo divino. Al indagar en su contenido, se nos invita a considerar cómo nuestros actos repercuten en el entorno y su impacto en las generaciones venideras. La correspondencia de Enoc, entrelazando advertencias y esperanzas, permanece actual, proporcionando lecciones atemporales sobre cómo convivir en armonía con los más elevados principios de justicia, amor y compasión. La profecía de las semanas, detallada en el libro de Enoc, despliega un esquema profético único que divide la historia humana en periodos o semanas, marcados por eventos significativos que modelan el curso de la existencia humana. Esta representación del trayecto humano ofrece una visión del propósito celestial desde el inicio de la creación hasta el momento final de juicio, mostrando la intrincada relación entre las acciones terrenales y el plan divino. A través de este relato, Enoc describe tanto el descenso como la salvación, destacando cómo las elecciones de la colectividad influyen en su futuro y en el cumplimiento de las profecías.
Las etapas apocalípticas revelan no solo la soberanía divina sobre el tiempo y la historia, sino también el rol crucial de los seres humanos en moldear su porvenir. Dividiendo la historia en periodos específicos, Enoc nos incita a meditar sobre nuestro deber, tanto individual como colectivo, hacia la consecución de un final que refleje principios de justicia, benevolencia y fidelidad a las leyes sagradas. Así, esta sección del libro de Enoc se convierte en un estímulo a la introspección y al compromiso, sugiriéndonos que aunque el destino pueda vislumbrarse fijo, la ruta hacia él es esculpida por nuestras acciones y decisiones actuales. La profecía de las semanas se manifiesta como una metafórica representación de esperanza y posibilidad de transformación, animando a las actuales y futuras generaciones a perseguir una existencia que encarne los ideales humanos supremos, iluminados por la claridad del entendimiento y la sagrada verdad. El libro de Enoc se sitúa en una fascinante intersección entre la fe religiosa y el análisis crítico, suscitando un abanico de interpretaciones que van desde el respeto devoto hasta la indagación teológica y histórica. Su carácter misterioso y los temas que trata han capturado la atención de tanto seguidores como académicos, quienes lo han estudiado bajo diversas ópticas para desvelar su significado y pertinencia. En el ámbito espiritual, es considerado por algunos como una veta de iluminación espiritual y experiencias celestiales, mientras que en el campo académico se valora como un documento crucial que brinda insight sobre antiguos sistemas de creencia y cosmovisión. La dualidad entre fe y escepticismo en su examen ha alimentado discusiones sobre la autenticidad del texto, su fiabilidad y su posición dentro del corpus judeocristiano. Sin embargo, esta dualidad ha enriquecido el análisis del libro de Enoc, ofreciendo lecturas que oscilan entre lo literal y lo simbólico, y entre lo histórico y lo esotérico. Estas interpretaciones variadas demuestran la riqueza del texto y su capacidad para resonar a través de las épocas, abordando preguntas y dilemas desde su concepción hasta la contemporaneidad. La interacción entre creencia y crítica refleja un diálogo más amplio de indagación y descubrimiento que es intrínseco a la experiencia humana. Al sumergirse en sus narrativas, se invita a los lectores a cuestionar sus propias premisas, incertidumbres y dudas, estableciendo una conversación continua con el texto y sus múltiples capas de interpretación. Lejos de disminuir su trascendencia, esta apertura a múltiples lecturas recalca la importancia del libro de Enoc como medio de introspección espiritual, cultural e histórica. El libro de Enoc, con sus detalladas profecías, lecciones éticas y descubrimientos divinos, ha legado un impacto espiritual perdurable que supera las limitaciones temporales y culturales. Nos ofrece una compleja cosmogonía del universo, entrelazando conceptos de bien y mal, justicia y misericordia, dentro de un vasto diseño celestial. Este antiguo texto desafía a sus lectores a una profunda contemplación sobre aspectos fundamentales como la esencia de lo sagrado, el propósito de la vida humana y el destino último del cosmos. La resonancia del libro de Enoc trasciende sus relatos visionarios y enseñanzas ocultas, llegando al núcleo de la experiencia vital, al instar a la meditación y autoindagación. A lo largo de sus páginas milenarias, se nos alienta a evaluar nuestra existencia, creencias y comportamientos con el objetivo de alinearlos más fielmente con ideales sublimes de equidad, afecto y misericordia. Este ejercicio de introspección y evolución espiritual es crucial para el periplo humano, trazando una ruta hacia la metamorfosis tanto personal como colectiva.
El texto nos reta a trascender las preocupaciones efímeras y materiales, incitándonos a ponderar temas de trascendencia eterna y finalidad existencial. Al hacer esto, nos proporciona una perspectiva dilatada de nuestra existencia, situando nuestras experiencias de gozo y tribulación dentro del vasto marco de un designio divino. Esta comprensión puede ser una fuente de consuelo sustancial en momentos de duda, recordándonos la presencia de un orden y propósito que sobrepasan nuestra visión inmediata. Adicionalmente, el libro de Enoc actúa como un vínculo entre diversas culturas y eras, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias, las interrogantes esenciales sobre la moralidad, el destino y el albedrío son comunes a toda la humanidad. Al abordar estas cuestiones desde la lente de una tradición espiritual antigua, el texto nos une a un legado colectivo de exploración y búsqueda de sentido, fortaleciendo el lazo de unidad y solidaridad humana. La narrativa del texto, con sus metáforas sugestivas y visiones reveladoras, también nutre la fantasía, impulsándonos a imaginar realidades más allá de lo percibido directamente. Este incentivo a la creatividad es fundamental para la innovación humana y puede motivar tanto a individuos como a colectividades a idear soluciones creativas a los dilemas de nuestra era. Así, el libro de Enoc actúa como un estímulo, desbloqueando nuevas maneras de concebir y comprender nuestro ser y estar en el mundo. Su trascendencia en las discusiones actuales sobre espiritualidad y religiosidad es significativa. En un momento donde muchos indagan más allá de los marcos establecidos de creencia, este libro se ofrece como una plataforma para la discusión y la indagación de caminos espirituales alternativos. Su énfasis en la conexión personal con lo divino y la revelación directa resuena con aquellos en la búsqueda espiritual contemporánea, proveyendo un modelo para un encuentro transformador y personal con lo sagrado. Por otro lado, el libro plantea cuestiones éticas y morales, enfatizando la importancia del ejercicio responsable del conocimiento y el poder. En un mundo cada vez más influenciado por el avance tecnológico y científico, las advertencias del libro de Enoc sobre la soberbia y la excesividad son particularmente pertinentes, instándonos a actuar con prudencia y cuidado por el bienestar del conjunto de la creación. La función del libro de Enoc en fomentar la unidad y el intercambio entre distintas corrientes espirituales es invaluable. Al tratar temas universales desde una óptica única, el texto facilita un punto de encuentro y diálogo entre diversas creencias y prácticas espirituales. Este elemento del libro es especialmente precioso en un contexto marcado por profundas divisiones, ofreciendo un recordatorio de que la sabiduría puede emanar de múltiples orígenes y que el diálogo y la apertura son esenciales para el crecimiento espiritual mutuo. En conjunto, el libro de Enoc, con su tejido de lecciones espirituales, visiones proféticas y dilemas morales, sigue siendo un manantial de inspiración, reto y aliento para quienes lo consultan. Nos invita a una profunda reflexión sobre la vida, el cosmos y el infinito, abriendo un sendero hacia la comprensión y la conexión con lo trascendental, resaltando la relevancia de una exploración continua de la sabiduría y el discernimiento. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, el libro de Enoc emerge como un faro de esperanza, guiando a los buscadores a través de la incertidumbre hacia una comprensión más rica de su lugar en el universo. Su legado espiritual trasciende las respuestas que brinda, extendiéndose a las preguntas que plantea, animando a las personas a mirar dentro de sí mismas y hacia su alrededor con una perspectiva renovada.
Nos impulsa a investigar, soñar y trascender las barreras de nuestra comprensión actual, ampliando nuestra mente y espíritu hacia las posibilidades sin límites que se encuentran en nuestra conexión con lo divino y entre nosotros. De esta manera, el libro de Enoc no solo refleja la búsqueda humana por lo trascendente y la equidad, sino que también nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva hacia la preservación del mundo y el bienestar general. Nos muestra que, aunque nuestro papel en el gran esquema del universo pueda parecer pequeño, juntos tenemos la capacidad de influir en la dirección de nuestra historia hacia un futuro más luminoso y prometedor. Este texto antiguo, por lo tanto, sigue resonando con quienes se adentran en los misterios de la existencia y buscan guía en su peregrinaje espiritual. Nos ofrece un espejo en el cual podemos contemplar nuestras vidas, desafíos y aspiraciones, permitiéndonos explorar las profundidades de nuestro ser y la inmensidad del cosmos. Al hacerlo, el libro de Enoc se convierte en algo más que una pieza de antigüedad histórica o religiosa. Se transforma en una fuente viva de sabiduría, un compañero en nuestra incesante búsqueda de conocimiento, justicia y claridad. El legado espiritual del libro de Enoc perdura, trascendiendo las barreras de tiempo y espacio para influir en las vidas de aquellos que, en la búsqueda de claridad, se enfrentan a la oscuridad de la incertidumbre. Nos recuerda la profunda belleza y complejidad de nuestra existencia, instándonos a perseguir una comprensión más profunda de nuestro mundo y de nosotros mismos, con la esperanza de acercarnos un poco más a la divinidad manifestada en cada aspecto de nuestra realidad.